la confianza necesaria en ti, Señor, para estar hoy reunidos y alabar tu nombre. Gracias, Padre, por este privilegio. Gracias, Señor, porque nos ayudas en este tiempo y nos bendices y te manifiestas en nuestra vida, Señor, haciéndote presente en este humilde lugar, Señor, en esta humilde iglesia, con tus siervos y con tus hijos. Puedo ver tus ángeles, Señor, guardando este lugar y protegiéndonos, alentando nuestro corazón para alabarte y adorarte, Señor, y darte gracias, Señor. Gracias por la vida y gracias por este honor que muy pocos tienen de en este tiempo alabarte como hoy nosotros lo estamos haciendo en medio de las circunstancias. No porque seamos más espirituales, sino porque a ti te ha placido darnos esta gracia, pues tú conoces nuestro corazón. Por eso te honramos y te damos gracias hoy y siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Tome su lugar, amado hermano, gracias. Pueden salir los niños. Ya está ahí el camioncito para que puedan salir los niños. Estaba orando, hermanos, hace unos momentos, ahí donde siempre me aparto un poco antes de pasar al frente a predicar, y yo podía sentir un gozo en mi corazón de agradecimiento a Dios por este privilegio que tú y yo tenemos hoy, porque Dios me hacía sentir claramente que Él nos estaba dando esta gracia de poder reunirnos, de poder alabarlo con esta libertad que tú y yo hoy tenemos y que no todos tienen, porque tal vez las circunstancias no son las mismas aquí como en el Distrito Federal y en cualquier otro lado donde a lo mejor es más estricto todas las cuestiones, pero todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de estudiar en una carrera, ¿verdad?, esta cuestión de la epidemiología, sabemos claramente que cuando hay una pandemia, que no es lo mismo que una epidemia es un grado más fuerte de una enfermedad, es algo que cuando hay una epidemia nadie la puede detener, la verdad es algo, mueren miles de personas, pero una pandemia pues es algo que es controlable de alguna manera, y que en fase 2, 1 y 2 de la pandemia pues son puntos preventivos nada más. Entonces por eso tenemos esta libertad hasta hoy. No hay tanta alarma cuando estamos en puntos preventivos, pero eso desafortunadamente no todos lo saben, y bueno, pues yo respeto sus posiciones, sus pensamientos, incluso que piensen que somos irresponsables, ¿verdad? Pero es simple y sencillamente que a lo mejor ellos no están bien informados. Digo, yo como estudioso de ese tema de las epidemias y eso, pues uno sabe en qué fase estamos. Cuando el gobierno mexicano manifieste otra fase, ¿verdad? La tercera fase es una fase donde tenemos que tomar otras medidas, y entonces sí, a lo mejor podríamos de alguna manera, hermano, porque realmente esta pandemia no debería causar lo que ahorita está causando. Todos sabemos que son cuestiones políticas, económicas y de otras índoles, hermanos, incluso espirituales. Pero en su momento tomaremos las medidas, hermano, pero en este momento no, porque es simplemente un tiempo donde nosotros estamos en una fase preventiva, pero pues la gente que es ignorante en esta área, pues se espanta, ¿no?
pero los que hemos estudiado un poquito de esto, acerca de estas cuestiones, pues no pasa nada. Me llama la atención que en Europa se ha decretado la fase 4 y los soldados norteamericanos hasta sin cubreboca andan. Entonces yo ahí no entiendo, ¿verdad? Porque cuando estamos en este tipo de pandemias, que como les digo, no es lo mismo una pandemia que una epidemia. Una epidemia es algo gravísimo. Una pandemia es algo controlable, pero bueno, es que la gente que no tiene ese conocimiento, pues hoy está espantada. Pero además, hermanos, nuestra vida no depende de un virus, nuestra vida depende de Dios. Y Él es el único que gobierna tu vida. Decíamos que R.C. Sproul decía una frase, ¿no? Que cada molécula de nuestro cuerpo y de este universo está perfectamente controlada por Dios. Entonces imagínense, a nivel molecular está todo controlado. Digo, si a Dios le place y lo ha determinado que tú mueras por una pandemia, una epidemia, o te caiga una piedra en la cabeza, pues así va a suceder y nadie lo va a impedir. Entonces, hermanos, a veces nosotros, ¿verdad?, cuando no tenemos esta confianza en Dios, porque el diablo está bien sabido que lo que sustenta a los cristianos es la fe. Y si tú no tienes fe, ¿qué te queda? Mi pregunta es, ¿qué te queda si no tienes fe? Y si el diablo arrebata la fe a la iglesia, esa es la confianza en Dios, entonces, ¿qué nos queda como iglesia, hermanos? No somos nada ni nadie. ¿Acaso no la fe fue la que nos dio salvación, libertad y sanidad? Entonces, si nos arrebatan la fe, ¿qué tú y yo tenemos que guardar al final? ¿No debemos de pelear la buena batalla de la fe? No como Pablo debemos decir, hasta aquí he llegado, Señor, he guardado mi fe. ¿Por qué Pablo decía esas palabras? He guardado mi fe. Porque es algo que debe de estar latente en nuestra vida, que es la confianza en Dios. Digo, Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero un concepto más claro nosotros lo encontramos en Romanos 4:21, cuando Pablo está hablando acerca de la fe de Abraham, que es el padre de la fe, y dice que Abraham estuvo plenamente convencido de que Dios era poderoso de hacer todo lo que él había determinado. Entonces, bueno, yo de verdad respeto mucho los conceptos de las personas, ¿verdad? No los juzgo tampoco, pero no me cabe en la cabeza, simplemente. Porque si en estos momentos es cuando se debe de hacer una fe visible, como decía Santiago, la fe sin obras está muerta. Y hoy que debemos de manifestar la fe, que es la confianza en Dios, y sobre todo en estas dos etapas que son etapas preventivas de una pandemia, pues digo, es increíble, hermano, es increíble cómo el diablo, además la Escritura dice en la carta a los Efesios que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En esa base es que hoy estamos congregados, y mientras oraba, Señor, donde me aparto antes de predicar aquí, yo podía sentir, hermanos, que Dios me decía que teníamos un gran privilegio y que gracias a Dios Él nos había dado la fe suficiente para estar aquí reunidos. Y bueno, eso es de agradecerle a Dios, hermanos, porque no sabemos cuánto tiempo, escuche esto, no sabemos cuánto tiempo usted y yo podamos todavía en libertad congregarnos en un lugar. Porque el diablo, mientras esto avance, no lo va a permitir. No lo va a permitir. El gobierno mundial que anuncia la Biblia ya está en camino, ya está en proceso, no se va a detener. Entonces va a llegar el momento en que ya no nos vamos a poder reunir, hermanos. ¿Y tú qué vas a hacer, papá de familia, si no tienes el conocimiento adecuado para llevar a tu familia ahí en tu hogar, a los pies de Cristo, y puedas tú ministrarles la palabra? Porque tal vez ya no va a haber un pastor. Tal vez el pastor va a tener que estar dirigiendo las casas. Tal vez el pastor va a tener que reunir de vez en cuando a los varones para comunicarles el evangelio, enseñarlos, para que vayan a sus casas y ahí ministren la palabra. Al final, hermanos, la iglesia así nació. La iglesia nació en las casas.
Nosotros tenemos la costumbre de congregarnos en un lugar, a veces alguien tiene un edificio y qué bueno, pero eso nació a partir de Constantino, cuando él quitó, ¿verdad? Expropió los templos paganos y metió allá la iglesia cristiana, y es por eso que traemos esa tradición de congregarnos en un lugar. Pero la iglesia nació en las casas y los apóstoles iban, ¿verdad?, visitando las casas y viendo que las casas llevaran a cabo, ¿verdad?, la administración de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos un gran privilegio hasta hoy. Y yo estoy agradecido con Dios por el presidente que tenemos, aunque muchos estén en desacuerdo. Al final Dios lo puso y Dios nos ha mandado a nosotros a respetarlo, a orar por él y apoyarlo. Y gracias que él tiene en su corazón, ¿verdad?, aunque ha sentido la presión de la gente, que se ha paniqueado y que pues bueno, dice, ok, bueno, ya denle lo que quieren, métanlos en su casa, si eso quieren, métanlos. Pero no ha sido realmente su voluntad, porque él sabe bien las cosas, cómo están sucediendo las cuestiones políticas. Nadie mejor que él las sabe. Nosotros estamos hasta abajo de la orden, ¿verdad? Entonces, no sabemos muchas cosas. Pero muchos de nosotros nos levantamos a veces contra nuestras autoridades cuando Dios no quiere que eso suceda. Nosotros debemos de apoyar a nuestras autoridades. En ese sentido, amados hermanos, es que estamos aquí reunidos para escuchar un mensaje de parte de Dios que aliente nuestros corazones, pero también que nos enseñe, ¿verdad?, algún tema que vaya de acuerdo a lo que nosotros necesitamos conocer en este tiempo. Como les he dicho otras veces, yo puedo predicar del coronavirus, puedo predicar del parvovirus y de lo que ustedes quieran, hermano, pero nosotros somos fieles a la palabra. O sea, yo no tengo que estar inventando temas. Los problemas que la iglesia experimentó en la antigüedad son los mismos que ahorita tú y yo estamos experimentando. Tiene mucho volumen, hijo, no sé, está malo, no sé qué. Entonces, nosotros, hermanos, no tenemos que inventar, tenemos que llevar un proceso de una sistematización del estudio de las Escrituras para hallar verdaderamente lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Entonces, en ese proceso que llevamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, vamos a leer, nosotros a tomar esta enseñanza que está a partir del versículo 16 al versículo 24 y que viene de un contexto, ¿verdad?, que hemos venido estudiando ya, pero vamos a hacer énfasis en el verso 20 y 21, donde está el punto medular de la enseñanza de esta tarde, que a mi parecer es el tema que Pablo estaba disertando en este capítulo. Y dice en 2 Corintios 8, 20 y 21, evitamos así que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Lea nuevamente los versículos 20 y 21. Evitamos así que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. El tema de esta tarde, amados hermanos, tiene por título el manejo honrado de las donaciones u ofrendas de la obra del Señor. Pero también hay un subtema o un tema que nosotros podíamos tomar también, que sería importante tocar, que es la honradez como gracia de Dios. La honradez como gracia de Dios, o el manejo honrado de los donativos u ofrendas para la obra del Señor. Es básicamente, hermanos, es el tema que está tocando Pablo en este momento. Y como siempre lo he dicho, amados hermanos, tenemos nosotros que seguir las reglas, ¿verdad?, de la exégesis, de la hermenéutica,
para hacer una correcta interpretación bíblica, podamos nosotros descubrir el sentido de lo que el autor bíblico, en este caso el Espíritu Santo, quiso comunicar a la iglesia. Sabemos entonces que en el contexto, ¿verdad?, del capítulo anterior, del capítulo 8, habíamos tocado que Pablo en los inicios del capítulo 8, desde el verso 1 hasta el verso 15, había revelado a la iglesia de esa gracia que es dar, ¿verdad? Porque es una gracia dar, no es algo que viene por inercia de nosotros, es algo que lo produce Dios, y Él nos da las ganas de dar a la gente, nos da esa bondad, porque la gracia también se traduce del griego como bondad, como benignidad también. De ahí que en Gálatas capítulo 5, ¿verdad?, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, de lo cual decíamos la semana pasada que eran cosas que eran producto del fruto de Dios en nuestra vida. Entonces Pablo había dado a la iglesia de Corintio, le había enseñado que la iglesia de Macedonia, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, les decía que la iglesia de Macedonia era una iglesia dadora, alegre, que a pesar de su pobreza habían dado fe, ¿verdad?, del amor de Dios, y que ellos siempre participaban para el ministerio. Y ahora los de Acaya, porque a la ciudad a la que está escribiendo Pablo es la ciudad de Acaya, ¿verdad?, que es Corinto, les estaba diciendo que ellos estaban siendo partícipes de esa gracia que procedía de Dios, que es el poder dar. Y Pablo, como leímos la semana pasada, hacía alusión a los dones que tenía esa iglesia, ¿verdad? Y les decía, bueno, pues ustedes abundan en gracia, abundan en fe, abundan en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, en vuestro amor por nosotros, pero también deben de abundar en esta gracia, es decir, en la gracia de dar. Y en esta gracia que la gente de Macedonia había manifestado, Pablo estaba escribiendo desde Macedonia a la iglesia de Corinto y enviando a Tito para que llevara esta carta, y les dice, ustedes, ¿verdad?, tienen que participar en esta gracia, y estoy viendo que ustedes también, Dios les ha permitido participar en esta gracia. Entonces, les dice Pablo que la facultad para que tú y yo podamos tener esta gracia, les dice en el capítulo 8, que es que nosotros primeramente nos demos al Señor. Una persona que no se ha entregado al Señor, que no has dejado que el Señor gobierne su mente y su corazón, entonces la persona va a hacer lo que bien a él le parece, pero no lo que Dios quiere que esta persona haga. Por eso dice Romanos capítulo 8, que todos aquellos que son guiados, así tradujo la Reina Valera 60, pero que la traducción correcta es controlados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces lo que Dios quiere realmente en nuestra vida es controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones con el propósito de que en nuestra vida se refleje Cristo y no Juan Pérez, Lupita González, Pedro Páramo, no, sino que se manifieste Cristo en nuestra vida. Entonces Pablo les dice que lo primero que tienen que hacer para que esta gracia venga a sus vidas es que primero ellos se deben de entregar al Señor, y una vez entregados al Señor pueden ser controlados por Él y Él puede dar esta gracia de dar. Y también les pone el ejemplo de Cristo, dice, así como Cristo se hizo pobre para enriquecernos a todos nosotros. Es decir, que lo que Cristo tuvo que hacer y lo que Cristo tuvo que dar a favor de la iglesia, Él lo hizo. Él se entregó, se dio y se hizo pobre. Y entonces nosotros ahora, por esa causa fuimos, dice la Escritura, enriquecidos. Todo esto lo vimos la semana pasada. Estoy haciendo, hermanos, un resumen para que podamos ingresar, porque digo, nosotros tenemos divididos en versículos y en capítulos, pero esta carta es algo corrido. Yo no lo puedo dividir, entonces tengo que ir a lo de atrás para poder avanzar y podamos entender, porque si no leemos el contexto o no leemos el sentido
del por qué se dicen las cosas, podemos nosotros equivocarnos y pensar cosas que no. Entonces Pablo les dice que Cristo se hizo pobre para ser enriquecido y que Corinto también había levantado ofrendas y que llevaban un año levantando ofrendas. Imagínense un año en el que estuvieron levantando ofrendas. Y en ese tiempo iba Pablo con Tito y a uno que más adelante vamos a ver que lo llama Pablo el hermano, el cual no se dice su nombre, que es una persona anónima, y que esta persona anónima tenía toda la confianza de la iglesia y que iba a recoger esas ofrendas que eran abundantes, abundantes. Y entonces lógicamente, ¿verdad? Cuando hay grandes ofrendas y abundantes, hay tres preguntas básicas que se hace la gente. La primera de ellas es, ¿qué se hará con las ofrendas? La segunda es, ¿el siervo de Dios se llevará algo de las ofrendas? Y la pregunta 3, ¿cuánto se llevará? ¿Verdad? Es algo natural, hermano. A mí no me molesta eso cuando la gente cuestiona eso, porque es algo natural. De hecho, aquí se vio, la iglesia de Corinto también tuvo ese sentir. Por eso Pablo tuvo que aclararles esos puntos. Así entonces Pablo, hermanos, llega al versículo 16 y les dice a la iglesia, doy gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación de vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación. Algunos traducen esta carta, que realmente así debe ser la traducción. Recibió esta carta, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Entonces Tito recibió la carta, que fue la exhortación, y se la llevó a la iglesia de Corinto. Después dice el verso 18, y enviamos juntamente con él al hermano. Vean, no dice el nombre, nada más lo menciona como el hermano. ¿Qué tan conocido sería este hombre, hermanos, en la iglesia? Que no se dijo el nombre, se dijo el apodo, el hermano. O sea, un verdadero hermano. Tan así que lo apodaron el hermano, porque no está el nombre. Dice, enviamos al hermano, fíjense lo que dice, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Era un hermano afamado, al cual todos lo alababan. ¿Qué crees? Que a tu iglesia viene el hermano. Ah, el que le dicen el hermano, sí, ese es un buen hombre. Es un hombre verdadero, justo, bueno. Y entonces Pablo, hermanos, lo menciona en esta carta. Y es algo trascendente, porque no dice el nombre de la persona, es un anónimo. Pero cuando alguien decía, viene el hermano, ya todos lo identificaban. Así como en esta iglesia, ¿no? Cuando te dicen, no, pues ahí viene el Beto. Ah, ¿qué es el Beto? Ah, hay dos. Ah, ¿no? Entonces lo reconocían de inmediato, porque toda la gente lo alababa, decían, este es un verdadero hermano. Y dice el verso 19, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. O sea que las ofrendas y los donativos tenían, entre otros propósitos, mostrar que en la iglesia había un don, la buena voluntad. Porque si tú no tienes buena voluntad, tú no das nada, ni darás nada, porque en ti no hay buena voluntad. Se necesita la buena voluntad para que seamos nosotros dadores alegres y que demostremos esa buena voluntad, porque mucha gente dice, yo tengo buena voluntad, yo sirvo en tal lado, hago tal cosa, hago aquello, pero la buena voluntad también se demuestra dando, no solamente con palabras. Hermanos, yo de lengua me como 3 tacos, si no pregúntele al Oscar, ¿verdad? Al pastor Oscar, que tiene su puestito de tacos, compre tacos, edificio blanco, ya no es amarillo. Ya por este comercial mañana como gratis con él.
¿verdad? Entonces, Pablo menciona a Tito, quien ha sido enviado con la carta a Corintio, pero también menciona a ese hermano, el cual su nombre es anónimo, pero del cual dice que muchas iglesias lo alaban su labor en el evangelio, y además era comisionado para llevar el donativo a Pablo de la iglesia de Corinto. Es decir, que él tenía toda la certeza de que esa ofrenda iba a llegar intacta, incorruptible a sus manos para poder ser administrada. Por lo cual entonces entendemos que eran los líderes de la iglesia, en este caso los apóstoles, los que administraban las ofrendas. Ellos las distribuían. Hoy vamos a aprender en las tres partes en la que una iglesia debe de administrar las ofrendas de esa iglesia. Hoy lo vamos a aprender, hermanos. Y usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta cuando una iglesia está haciendo buen uso de las ofrendas, porque está poniéndolas en estos tres puntos que hoy vamos a ir, conforme vayamos avanzando, se los voy a enseñar. Entonces Pablo les pide en el verso 20, les dice, evitamos así que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, que nadie nos censure. Pablo pide que nadie los censure. Otras versiones traducen evitar cualquier crítica, todo tipo de reproche, evitar desacreditación. Pero hay una traducción, hermanos, que deja claro todo el sentido de lo que Pablo quería expresar, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo quería realmente traer a la iglesia de conocimiento. Esta traducción es la traducción Kadosh israelita de las Escrituras, es decir, la traducción del hebreo al español de este pasaje. Y dice así la traducción Kadosh israelita mesiánica: nuestra intención en esto es demostrar que nuestra conducta en el manejo de estas sumas sustanciales sea fuera de reproche, porque hacemos un gran esfuerzo para hacer lo correcto, no solo a la vista de Yahweh o de Dios, ¿verdad? Ellos traducen Yahweh, pero es Dios, sino también a la vista de otras personas. Es decir, lo que los apóstoles querían decir es que la gente se diera cuenta y Dios se diera cuenta de que la administración de las finanzas, de las ofrendas de la iglesia que ellos hacían, era una administración correcta, que no llevaba fines de lucro y que tampoco buscaba, hermanos, una cuestión personal para ellos. En el libro de los Proverbios, hermanos, en el capítulo 3, versículo 4, nosotros hallamos un principio en cuanto a que en nuestra mente y en nuestro corazón siempre esté que nosotros administremos las cosas que son de Dios. Y dice Proverbios 3:4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Este mismo énfasis de palabra de Proverbios se le dijo precisamente a Jesús, cuando en Lucas capítulo 2, versículo 52, le es dicho que Jesús iba creciendo en sabiduría y en el conocimiento y en la gracia de Dios para con Dios y los hombres. Quiere decir que Jesús también creció en esta gracia, que tenía el fin de adquirir sabiduría, no solamente hacia Dios, sino también hacia los hombres. Entonces hallamos el principio de que tú y yo tenemos que ser personas que estemos siempre congraciados con Dios y con la gente que está a nuestro lado, y en este caso con Pablo, en la administración de las finanzas. En el verso 21, la Reina Valera 60, Pablo usa una palabra que es la palabra honradez, diciendo, haciendo las cosas honradamente, haciendo las cosas honradamente. Esta es una palabra griega que se pronuncia filicrina, así se pronuncia, pero se escribe eilicrina con K, pero se pronuncia filicrina.
La traducción del griego al español bizantino interlineal tradujo excelentes. Es la palabra griega excrético, que significa excelentes. Entonces, si nosotros, hermanos, compaginamos las traducciones para extraer lo que el autor bíblico, que es el Espíritu Santo, quiso revelarnos a nosotros acerca de la honradez, que es algo que tú y yo tenemos que aprender en esta vida. Él estaba diciendo que la honradez o actuar honradamente no solo es hacer lo correcto, sino un grado de excelencia moral. Un grado de excelencia moral. Es a lo que tú y yo debemos de llegar al ser tú y yo honrados. Entonces debemos de aprender claramente, dice la Biblia, a través de estas palabras del apóstol, a ser honrados. Porque tú no puedes decir que eres honrado, sino hasta que se te presenta la prueba de no serlo. Es decir, cuando te ponen la lana enfrente, ¿verdad? Y te están diciendo, órale, pues ¿qué te cuesta? Llévate esta lana. Nadie te va a ver. Y entonces ahí es donde se manifiesta verdaderamente la honradez. Así como cuando yo no le puedo decir a mi esposa, te soy fiel, cuando yo no he sido tentado a no serle fiel. Cuando yo le digo a mi esposa, te soy fiel, cuando yo fui tentado a no serle fiel, pero yo vencí esa tentación y me mantuve fiel a ella. Puedo mirarla a los ojos y decirle, mi amor, yo te soy fiel. ¿Por qué? Porque fui tentado a no serlo. Pero yo no le puedo decir a mi esposa, te soy fiel, cuando nunca he sido tentado. Yo quiero que tú seas fiel cuando tú seas tentado. Así es la honradez. Tú di que eres honrado cuando hayas sido tentado a no serlo. Entonces sabrás si verdaderamente eres una persona honrada. Sabemos entonces, hermanos, que la honradez es un valor moral, un valor de excelencia moral, que aplica en muchas esferas, como en las sociales, en las familiares, en el trabajo, en la forma personal de nosotros y aún en la iglesia. Tú y yo tenemos que ser muy honrados, más que en cualquier otro lado, aunque debemos de ser de una misma forma. De la forma que soy en la iglesia, tengo que ser allá afuera. Tenemos que ser gente honrada. Se han dicho entonces frases al respecto de la honradez, hermanos. Nosotros podemos ver claramente a hombres como William Shakespeare, que dijo estas palabras: ser honrado tal como anda el mundo equivale a ser hombre escogido entre 10,000. También Publio Ciro, que fue un poeta dramaturgo o dramático del siglo I antes de Cristo, dijo estas palabras: Dios mira las manos limpias, no las llenas. Hernán Cortés, el gran conquistador, ¿verdad?, de las Américas, dijo estas palabras: más vale morir con honra que vivir deshonrado. Vean, hermanos. Arthur Miller, que es un dramaturgo estadounidense, dijo estas palabras: es más fácil recuperar $1,000,000 robados que la honra si la perdiste. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la honradez tiene trascendencia en nuestra vida? Y que Pablo les estaba demostrando a la iglesia que ellos eran gente honrada y querían que la iglesia se llevara el concepto de que tanto Tito como el hermano el cual alababan, y ellos mismos, que eran los apóstoles, eran lo suficientemente honrados para poder disponer de todo este donativo que les habían hecho y que ellos lo iban a usar correctamente. Entonces la honradez está ligada a la integridad, a la honestidad, pero también a la justicia, hermanos. También a la justicia. Si yo soy honrado, soy justo. Porque si yo soy deshonrado, yo estoy afectando a alguien y entonces soy un injusto. La honradez también está ligada a la justicia. Por eso dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 10, en el verso 6, al hombre honrado Dios lo bendice, pero al malvado la violencia lo domina.
Esa es una traducción del lenguaje actual, de la Biblia, de la traducción del lenguaje actual. Me gustó, por eso la traje, porque dice, al hombre honrado Dios lo bendice. ¿Al hombre qué? Entonces, ¿al deshonrado lo bendecirá Dios? No, porque alguien piensa por haber actuado deshonestamente y tener el dinero de la deshonestidad, es que Dios me bendijo. No, no es cierto. Estás equivocado. Al que Dios bendice es al que es honrado, y no necesariamente con los bienes materiales que posee, porque Jesús dijo que el bien del hombre no está en los bienes materiales que posee. No está ahí. O sea, el hecho que yo reciba algo de parte de Dios no me hace mejor que los demás. Eso no me hace mejor que los demás, porque entonces estaríamos actuando por obras, y no es por obras. Tú no recibes las cosas por ser obediente, tú recibes las cosas porque Dios te ama. Sea que te portes mal o que te portes bien, el amor de Dios te da los beneficios de su gracia. Tú recibes las cosas por gracia. Yo el viernes lo explicaba en el sentido, ¿verdad?, de que yo decía, yo tardé 17 años para poder salir de vacaciones con mi esposa y mis hijos. 17 años, no porque me porté mal, no porque no lo mereciera, no porque Dios no me lo quisiera dar, sino porque mi prioridad estaba en la iglesia, en el trabajo con el Señor. Y fue hasta que Dios me dio la oportunidad y me dio el privilegio de salir, que salí. Pero eso no trajo una tristeza a mi corazón, sino más agradecimiento. Porque entonces pregúntele a Job, entonces él recibió lo que recibió porque se portaba mal. No, dice la Biblia que él era un hombre justo, bueno, perfecto, apartado del mal. Nadie como Job, hermanos. Entonces tú y yo, ¿por qué recibimos las cosas? ¿Porque te portas bien? No, porque Dios te ama, porque Dios es bueno. Y qué bueno que tienes la oportunidad, gózalo, disfrútalo y está bien. Pero nunca pienses, nunca, porque ahí está el error, tú pienses que lo recibes porque estás bien. No, no es porque estás bien, es por su gracia. Por eso es que nosotros, en ese sentido correcto, le damos gracias a Dios. Ay, Señor, todos en la contingencia, yo en la playa, aleluya, gloria a Dios. Está bien, hermanos. Digo, hoy te tocó a ti, quién sabe mañana a mí, ¿no? Digo, Dios es bueno y justo, mañana me toca a mí. A lo mejor me dice, pero yo ya fui 2 veces. Ah, bueno, pero pues yo como si fueran 100, porque yo no había ido en muchos años. Y yo lo disfruto también. O sea, lo que yo quiero es que entendamos el sentido, el por qué se dicen las cosas. En este sentido, de que nosotros no creamos que recibimos las cosas porque estemos bien. Entonces Dios nos insta, hermanos, a través de los apóstoles, que nosotros debemos ser gente honrada, con una excelencia moral. En Éxodo 20, del 15 al 16, se señaló así: no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Así Dios en los mandamientos dictaminó la honradez, diciendo, no hurtes o no robes, porque cuando tú hurtas y robas, eres un deshonesto. Deshonras a Dios por violar el mandamiento. Y también dice, no levantes falso testimonio, porque estás deshonrando primeramente a Dios y después estás afectando a alguien. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser como cuando traducimos la Biblia. Tenemos que encontrar el sentido en el por qué se dicen las cosas. Y para saber eso, tenemos que escuchar todo lo que se dijo antes. Por eso yo no podía avanzar al capítulo 8 si yo no mencionaba, en la última parte del capítulo 8, si yo no mencionaba lo anterior, porque debemos de tener un contexto de las cosas. ¿Y sabe qué, hermano? Eso aplica en nuestra vida.
Si yo escucho algo, debo de conocer el contexto del por qué se dijeron lo que se dijo, porque si no, hermanos, por eso nacen las sectas, porque las sectas eso hacen, sacan los versículos fuera del contexto y entonces lo forman un pretexto e inventan cosas. No, hermanos, vamos a escuchar. Hay que aprender a escuchar. Por eso, hermanos, la obediencia a la cual llama Dios a la iglesia se llama estar atentos. Atentos, ojo aquí, oído acá, cierre acá. Mi hermano Alejandro, pastor de la iglesia de Cuautitlán, que es menor que yo, que fue el que nos trajo los pies de Cristo, él me decía siempre, a mí nunca se me ha olvidado este principio. En la iglesia carnal, me decía, en la iglesia carnal, tus ojos bien abiertos, tus oídos bien abiertos, pero tu boca bien cerrada. Es decir, ponte atento, escucha y pon atención y shut up. Pero aquí, o bueno, no aquí, en algunas iglesias, yo creo ahí por Marte, ¿no? Primero hablan y después escuchan y después ven. Y ahí está el problema. Ahí está el problema, hermanos. Y miren, hermanos, no lo digo por alguien en particular, porque, ay, Dios mío, por piedad. No digo estas cosas por alguien en particular. Tocó el tema, ni modo. Aquí está escrito, lo vengo leyendo, hermanos. Entonces, hay 3 áreas principales de la honradez. 3 áreas principales de la honradez. Número 1, conmigo mismo. Yo tengo que ser honrado conmigo mismo. Número 2, tengo que ser honrado con los demás. Conmigo mismo y con los demás. Y número 3, ser honrado con Dios. Yo no puedo llegar con Dios y decirle, tú sabes mis pecados. No. ¿Sabes qué, Señor? Tomé algo que no es mío. Me acabo de dar cuenta que soy un ladrón. Mis deseos se han desviado hacia otras mujeres que no es mi esposa. Señor, me he dado cuenta que en mi corazón hay lascivia y estoy adulterando. No puedo decirle, tú sabes mi corazón, Señor. No. Eres un ladrón, eres un adúltero, así dilo. Con Dios no podemos ser deshonestos, tenemos que ser honestos. Yo tengo que reconocer, como en los alcohólicos anónimos, reconozco que soy un alcohólico. Porque si tú no reconoces lo que eres, nunca va a venir la sanidad a tu corazón. Estoy viendo pornografía. ¿Sabes qué, chamaco? Eres un perverso. Y conocí amigos, de hecho tengo uno, ya de antaño, que era bien galanazo. Escucha lo que te voy a decir, Era bien galanazo, no, siempre acá, a su cola de pato y galán, hacía fuerzas, andaba acá bien. Empezó a andar con una, con otra, y como acabó las mujeres, empezó con los hombres. Y ahora lo ves vestido de mujer. ¿Por qué, hermanos? Porque la carta a los Romanos en el capítulo 1 marca la depravación del ser humano. ¿Cómo es que el ser humano se deprava? ¿Y sabe por dónde empieza? Por la lascivia, por estar viendo pornografía, por estar viendo cosas incorrectas. Ahora, no se trata de andar con los ojos cerrados, no. Es que si en ti ya hay el sentido y el pensamiento de la lujuria y darle pie a la lujuria, porque tú puedes ver a una joven, porque para no ver a una joven, pues entonces tiene que andar así. No, tú puedes ver a esa joven, es más, puedes decir, oye Dios, qué bonita está esa muchacha, hasta ahí. Pero hay gente que las desviste, hay gente que ya se está imaginando con ellas en la cama. Eso es otra cosa, eso ya es otra cosa, esa ya es lascivia. Y ese es el preámbulo de todos los pecados. Y si usted lee Romanos 1 se va a dar cuenta de eso, que la depravación humana vino por un pecado que se llama la lascivia. Y por no haber tomado en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones. Los entregó.
Por eso, hermanos, convertir a una persona que ha caído en homosexualismo, lesbianismo, es bien difícil, porque ya Dios los entregó a su lascivia. Tenemos que apelar mucho a la misericordia de Dios con esa gente, porque ellos están cegados completamente. Ellos son felices como son, defienden su postura y pues ni modo, si ellos se quieren ir al infierno, pues está bien. La Biblia dice que ni los sensuales, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se acuestan con hombres, ni los que se acuestan, las mujeres que se acuestan con mujeres, heredarán el reino de Dios. Entonces no nos engañemos. Entonces nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Ser honrado, hermano, es decir, no mentir, no robar, no estafar, ni engañar, y de ninguna forma nosotros hacer eso. Así, la falta de honradez, lo que va a ocurrir es que nos va a perjudicar. Te va a perjudicar a ti. Primero vas a ofender a Dios. Después te va a perjudicar a ti, porque eres una persona deshonrosa, con falta de confianza. ¿Por qué creen que en las empresas hay un tipo de personas que se les llama de confianza? Yo fui empleado de confianza. A mí se me daban a administrar cerca de 200 millones de pesos en material médico, material de seguridad industrial. Estuve más de 20 años en los servicios médicos y estuve encargado de todo eso. Entonces yo administraba 200 millones de pesos. ¿Y saben qué pasaba? Que venían los proveedores y me decían, si tú me compras a mí, yo te doy el 5% de cada par de zapatos que tú vendas. Y yo le veía la cara de demonio y decía, no, estás mal, mi chavo. En el año que yo estuve, porque yo tenía un jefe y él administraba el dinero, yo nada más le hacía todo el programa de pagos, pero yo veía cuánto teníamos y cuánto lo distribuía en los gastos que teníamos, hablaba a los proveedores, mi jefe hacía los tratos con ellos, y bueno, pues él se compró un día un rancho, después una camioneta. Yo dije, chirrión, no, pues sí gana bien mi jefe, ¿no? Llevaba 25 años y no tenía casa y resulta que de repente hasta rancho tuvo. No, pues estuvo raro, ¿no? Yo no sabía por qué y ni me interesaba, porque a mí yo no me metí en esos asuntos. No es mejor, lo menos que podamos saber es mejor. Pero cuando yo estuve de administrador, cuando mi jefe se jubiló, estuve todo un año solo y ahí me di cuenta. Todo lo que se movía y toda la tranza que se podía hacer. Cuando yo terminé mi administración, regresé dinero a la gerencia y la gerencia se sorprendió y dijo, ¿pero cómo? Si nunca sobra. Pues no sé, le digo, a mí sí me sobró. Aquí está, son tantos millones de pesos. Entonces ya ellos y su pensamiento, ¿no? Yo creo que se dieron cuenta que mi jefe andaba haciendo sus tratos por ahí, ¿no? Pero yo salí ileso, hermano, gracias a Dios. Pero no porque uno sea bueno, es porque Dios tiene misericordia de nosotros también. Porque no es que seamos capaces por nosotros mismos, sino que de Él procede la capacidad. Mientras nosotros estemos en comunión con Dios y con su Hijo Jesús, el Espíritu Santo siempre va a evitar que nosotros caigamos en esas trampas del diablo. En el momento que tú estés debilitado espiritualmente, el diablo va a traer la tentación, porque él trae la tentación de acuerdo a tus concupiscencias, a tus debilidades. Y si él ve una debilidad ahí en tu vida, porque de repente agarras algo que no es tuyo, pues un día te va a tentar, y tan es así que un día hasta la cárcel vas a ir a dar. Miren, hermanos, yo estoy muy agradecido con Dios porque yo cuando salí de la empresa, salí con la cara en alto, saludando a todos mis compañeros. Ni un policía me siguió. Yo caminé solo por la empresa, me despedí de todos, hasta que llegué al estacionamiento, entregué mi tarjetón, los polis me abrazaron. Gracias, ahí nos vemos, carnales, ahí estamos en contacto. Tomé mi coche, salí de la empresa, se abrieron las puertas. Salí con toda honradez, con toda honestidad. Y tengo las puertas abiertas de la empresa cuando yo quiera. Yo si quiero ir mañana, voy, entro a la empresa, saludo a los cuates, salgo sin ningún problema. Porque, hermanos, Dios nos da la capacidad de ser gente honrada. No es que nosotros seamos honrados, se aprende la honradez.
hay que superar la tentación. Entonces, hermanos, debemos ser íntegros, es decir, pensar y hacer lo correcto en todo momento, sin importar las consecuencias. Hacer siempre lo correcto sin importar las consecuencias. Así es que, hermanos, es algo importante que nosotros debemos de conocer, que debemos de ser honrados todos los días de nuestra vida. Honramos a Dios, nos da honra a nosotros y nosotros no deshonramos a los demás. Eso está carente en la iglesia, hermanos. Por todo lo anterior, entonces, hermanos, Pablo deseaba que la iglesia tuviera esa confianza para con ellos. Pablo anhelaba que la gente confiara en ellos. Sí, es una ofrenda abundante. Sí, todo un año se juntó, imagínense, un año de ofrendas. Y no eran como las tuyas, que no sé si ofrendas o das limosna. Ya te voy a decir aquí a 2 cuadras, pero ahorita está cerrado. Somos los únicos, para la gloria de Dios. Entonces Pablo deseaba que la iglesia tuviera esa confianza para con ellos, a pesar de lo que el donativo era muy abundante, muy abundante. Seguramente pensaban, ¿en qué se emplearía eso? ¿Pablo obtendrá un beneficio de eso? Y si obtiene un beneficio de eso, ¿cuánto se llevará Pablo? Miren, hermanos, Pablo tocó esos puntos. En la primera carta de los Corintios, en el capítulo 9, cuando por primera vez les escribe Pablo a los de Corinto, Pablo defendió, además de 2 cosas, de su derecho de no trabajar, de su derecho de tener una esposa por hermana, si a él le placía, aunque él no andaba buscando eso. También defendió el derecho de no trabajar y de tener un salario, del cual dijo, yo no me he aprovechado eso, aunque Dios ha mandado. Jesucristo estableció que el que predique el evangelio, viva del evangelio, pero yo de esto, dijo Pablo, no me he aprovechado. Es decir, que hay gente que sí se aprovecha de esto, y como Dios mandó que el siervo viva del evangelio, entonces hay quien dice, equivocadamente, su teología transgiversada, le dice a su mente, porque así se lo enseñaron en su denominación, que todos los diezmos son para él. Sí, chucha, y tus calzonzotes. No es así. No es así. Y no debe de ser así. Nunca debe de ser así, hermanos. No es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia dice en Mateo 10:10 que digno es el obrero de su alimento. Digno es el obrero de su alimento. Mateo 10:10. Pero también Jesús refirió en Lucas 10:7 que el obrero es digno de su, dígalo otra vez, entonces se le debe de establecer un salario, no todos los diezmos, no todas las ofrendas, un salario, donde en una iglesia se sienta el consejo que administra las finanzas y le digan, ¿sabe qué, pastor? O apostolazo de los apostolazos, ¿sabe qué? La iglesia en cada mes, estas son las entradas. Tenemos estos gastos como iglesia, renta, todo esto es así. Ok, le podemos ofrecer como salario esto. Y ese debe ser el salario del siervo de Dios. Escuchaba una vez a un pastor estadounidense que decía, el problema que tenemos los pastores es que no tenemos límites. No nos hemos trazado un límite. Dice, yo comprendí una vez eso y dije, Señor, tú me estás dando mucho dinero y yo estoy agradecido, Señor, pero yo puedo vivir con esto bien y yo no necesito más. Entonces lo que tú me das de más, yo lo regreso a la iglesia. Y dice, ese es el problema en las iglesias, que los líderes espirituales no tienen llenadera. Y además hoy es muy peligroso, hermano. ¿Sabe lo que yo me siento muy contento en este tiempo?
Es que yo también estoy como usted. Yo también vivo al día. Así como su salario apenas le alcanza a usted, a mí también apenas me alcanza. Y estoy contento con eso. Estoy contento. No tengo aflicción. Porque Dios, la bendición de Dios no causa tristeza. Pero también Pablo, cuando estaba enseñando a uno de los pastores nuevos en la iglesia, que es Timoteo, le dice estas palabras en 1 Timoteo 5:18. Ahí Pablo enseñó a Timoteo que digno también es el obrero. ¿El qué? Dígalo otra vez. Otra vez. Dice apostolazo de los apostolazos. No, somos simples obreros, hermanos. Nosotros no somos... Somos simples obreros de Dios, donde hay un Señor que es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Su nombre es Cristo. Somos obreros. Pero no hay en este tiempo gente que la quiere de gerente, de director. Y entonces se autonombran y se ponen títulos que ni los primeros cristianos que deberían de seguir esa línea de los apóstoles, ellos no se los pusieron. San Agustín no se nombró apóstol. Ninguno de los padres de la iglesia primitiva se autonombraron apóstoles. Murió con Pablo, el último apóstol. Si lo quieren entender y si no, pues ni modo, hermanos. Eso dice la Biblia y nosotros no tenemos que acomodarle nada. Eso dice Pablo. Pablo dijo: yo soy el último de los apóstoles. Pero hoy está la necedad, el orgullo y la vanagloria y la soberbia humana, que todos quieren autonombrarse así. Entonces Pablo le dice: digno es el obrero de su salario. Somos simples obreros. El obrero que recibe un salario, ¿sí o no? Un salario que está determinado en el gobierno. Dios entonces ha destinado a los siervos de Dios a ser honrados y honestos administradores de las ofrendas voluntarias que se recogen con 3 fines primordiales. Ahí le va para qué se usan las ofrendas. Para los preguntones: pastor, ¿y para qué usa lo que usted reciben aquí en la iglesia? ¿Usted ofrenda, hermano? No, entonces ¿para qué quiere saber? ¿No es ilógico? ¿No le parece ilógico que alguien quiera saber de algo que él no aporta? Es como si yo llegara con el vecino: oiga, vecino, ¿en qué gasta su lana? Ya vi que tiene un coche. O sea, ¿qué te importa? ¿No? ¿Sí o no? Y di que no te dé un cachetadón el individuo, ¿no? Punto número 1. Las ofrendas, los diezmos de la gente que ha entendido la mayordomía de Dios. Ni los diezmos ni las ofrendas son forzosos, son voluntarios. Quien lo quiera dar, el diezmo es el mínimo que un cristiano debe de dar. Ya sin meternos a la teología, nada, es lo mínimo, punto. Pero miren, hermanos, número 1, se debe de usar para cubrir un salario al siervo de Dios. Y aunque lo puse como número 1, no quiere decir que sea lo primero en lo que se piensa, sino nada más por ponerlo ahí. Cubrir un salario al siervo de Dios. Número 2, cubrir las cuentas de los compromisos de la iglesia. ¿Usted sabe que esta iglesia tiene compromisos? ¿Usted sabe que esta iglesia renta la casita allá donde guardamos todos nuestros materiales y estamos ahí? Pagamos una renta, pagamos luz, pagamos agua, compramos papel. ¿O usted cuando llega a la casita, entra al baño, se limpia con la mano? ¿O agarra un nopal? No, ¿verdad? Hay papel. Entonces hay papel, se compra el agua para los niños, se da dinero para su desayuno. Ahorita los niños están desayunando, papás, no se preocupen. Nosotros como iglesia, cuando los niños se van, allá les damos un desayuno gratuito a los niños. Siempre los niños, usted aquí está con hambre, pero los niños, sus niños están bien alimentados. Ellos reciben su desayuno. Son gastos. También, amados hermanos, el mantenimiento de aparatos electrónicos, las bocinas, los equipos, pues los estamos trasladando. De repente un accidente, se rompe una pantalla y cosas así.
Todavía sigo esperando, ¿no? A ver cuándo sale la mano bondadosa. También hacemos mantenimiento de materiales varios, las sillas. Yo no sé si hay alguien que trae un desarmador y le anda quitando las sillas, o de plano hay uno bien pesadito que le está botando los tornillos. Pero sea cual sea el caso, hermanos, está allá adelante. Sea cual sea el caso, hermanos, hay que darle mantenimiento. Hay que comprar gasolina para la planta. Hay que echarle gas al micro. Nos lo regalaron. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay que darle mantenimiento. De repente se descompone. Gracias a Dios la vida de mi hermano Gerson, que siempre le echa la mano, y a veces no tenemos para darle. Y él con todo su corazón nos sirve en ese sentido, arregle el micro. Y paz, necesitamos esto, y cómpreme esto, y yo se lo pongo. Y esa buena voluntad, hermano, que hay en los corazones de los hermanos, eso es bueno, hermanos. Entonces no es el hecho de tener un camión, ahí está, hermanos, nos lo regalaron, gracias a Dios. Dios nos ha dado gracia con mucha gente, y viene la gente y nos regalaron otra planta que la tenemos ahorita guardada porque las vamos usando de tiempo en tiempo para que no se desgaste una sola, y estamos ocupando esta y lo ocupamos. Pero hay que darle mantenimiento, después hay que hacerle su afinación, comprarle su aceite, darle todo ese mantenimiento, y todos son gastos, hermanos. También, hermanos, hacemos o realizamos eventos varios, eventos de jóvenes, de niños. Ya viene el 11 de mayo, ¿verdad? De abril, perdón, el evento de los niños aquí. Vamos a poner pasto sintético. Los niños van a hacer aquí un rally de gloria y van a estar aquí divirtiéndose. Una bendición para ellos. Y son gastos porque pues hay que hacerles agua, traerles comida, todo lo necesario a nuestros pequeños, hermanos, porque lo merecen. Y son gastos. También vamos a tener un evento de varones, un seminario, y ese seminario es gratuito. Yo no les cobro un peso. Esta iglesia no trabaja nada más para a ver qué jalamos, hermano. Y cuota de recuperación 500. Ay, mejor cóbrame. Oye, mejor cóbrame 200. ¿Quieres una cuota de recuperación de 500? Oye, ¿de qué me estás hablando? Entonces, no, hermanos, y todo eso cuesta. Hay de mujeres, tenemos un seminario de matrimonios, lo hacemos gratuito, invitamos otras iglesias y vienen gratis, ministramos a sus matrimonios. Pastor, aquí está su gente, Dios los bendiga. Y trabajamos, hermano, y son gastos de la iglesia. También, hermanos, como sabemos, estos eventos son sin fines de lucro. En las áreas de niños, adolescentes, jóvenes, varones, mujeres, matrimonios y de todo ministerio de la iglesia. Tenemos 18 ministerios. 18. Y entonces viene el desayuno de los polis. Venimos a hacer aquí labor de limpieza, o de repente limpiamos las calles Santa Inés, pintamos las escuelas. Y son gastos, ¿sabe por qué? Porque la gente que está participando hay que comprarle por lo menos un refresco, un alimento, y entonces estamos en todos esos gastos. Se gasta, hermanos. Compra de materiales variados también hacemos de repente. Y bueno, reparaciones varias, hermanos. Esa es la segunda parte en lo que se debe de ocupar las finanzas. Y la tercera parte, que para mí es muy importante, que ninguna iglesia debe de olvidarse, porque tal parece que las iglesias se olvidan de este punto, y es fundamental para el cumplimiento de lo que Dios ha encomendado a la iglesia. Es el punto de ayudar a los enfermos, viudas o viudos, adultos mayores, que están enfermos y ya no pueden trabajar, y son parte de la iglesia, y nosotros los tenemos que ayudar. Entonces los hermanos que ya tienen edad y que pues no tienen una pensión, no tienen nada de eso, pero tienen a nosotros que somos la iglesia, tenemos que ayudarlos. A las viudas mayores, las viudas menores que se casen, como dice Pablo. Sí, oye. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que cumplir estas tareas. Para eso se debe de ocupar las finanzas de la iglesia. Cualquier otra cosa, hermanos, ya no proviene de Dios.
Ya no proviene de Dios, hermano. No tengo el tiempo, pero Malaquías capítulo 3 describe las cosas en las que Dios le reclama a la iglesia, y es precisamente las áreas en las que la iglesia no estaba cumpliendo, y son estas. Entonces, mis hermanos, Pablo señala en el verso 24 del capítulo 8, les dice: mostrad pues con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro motivo de orgullo respecto a vosotros. Fíjense cómo finaliza Pablo, hermanos, diciéndole a la iglesia: muestren. O sea, tú le puedes decir a tu esposa que te amo, mi amor, pero ella va a querer que se lo demuestre, ¿sí o no? No, las tienen dominadas ya, mujeres, ya no las dejan ni hablar. Ahora ya resulta que ellos les echan la mirada y ustedes... No, ahorita es cuando debes decir amén, gloria a Dios. No, ya las tienen bien, o ya las tundieron de seguro. Les dice que debemos demostrar ante las iglesias la prueba de nuestro amor. Y la prueba del amor de la iglesia de Corinto era su donativo. El amor también se demuestra donando. Así cuando das el kilo de ayuda, cuando das al Teletón, cuando das en tu iglesia, estás demostrando el amor a tu iglesia porque eres una persona consciente que hay gastos, que hay un programa que cumplir para la edificación de la iglesia, para que los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los varones y los matrimonios sean edificados. Y que por tanto todos, diga conmigo, todos debemos de participar. Así que dile al que está a tu lado: no te hagas como tío Lolo. ¿Sabe lo que un día le reprochó Jesús? Ya tranquilos, hermanos, ya se desairaron. ¿Sabe lo que Jesús le reprochó a la gente, a los religiosos de su época? Les dijo: ustedes piensan que por ayudar a otros están cumpliendo conmigo, pero están equivocados. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así es que no pienses que porque tú estás aportando para algo específico en esta iglesia, te zafas de dar tu ofrenda, ¿eh? Estás equivocado, hermano. Estás bien equivocado. Reprende ese espíritu, hermano, engañador. Porque en el capítulo 9, vamos a aprender la semana pasada, que el que siembra escasamente cosechará. Y lo que siembras es lo que das para la obra de Dios, no lo que tú ayudas a otra persona. Eso lo estás dando para el prójimo, no lo estás dando para Dios. Dios ha determinado un lugar donde se recogen las ofrendas, donde es para la obra del Señor, donde es de nosotros, hermanos, nuestra buena voluntad la que debe de producir esa gracia. La gracia que Pablo expresó en el capítulo 8. Entonces, hermanos, Dios quería, hermanos, a través de la iglesia, que en esa benignidad, en esa bondad, ellos confiaran en sus líderes espirituales. Qué difícil hoy en día. Y yo entiendo a mucha gente, hermano. Los entiendo, pero no los justifico. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo, escucha lo que te voy a decir, cuando tú tienes al Espíritu Santo, Él te hace sentir paz cuando tú estás ofrendando, porque Él sabe quién es el que está recibiendo y cómo lo está utilizando. El problema en la iglesia es que como la iglesia no ora, como la iglesia no lee la palabra de Dios, está en descomunión con Dios, no puede escuchar la voz del Espíritu Santo que le da paz, confianza y tranquilidad para poder ser un buen dador alegre y tener esa gracia
de dar que dice Pablo y que la iglesia de Corinto estaba experimentando en ese tiempo. Por eso Pablo, hermanos, quería enseñarles un principio, hermanos. Un principio que nosotros podemos ver aquí en este lugar. La iglesia es como una casa grande donde hay muchos hijos y hay una papá y una mamá que viven preocupados, porque mira, hermanos, nosotros como familia pastoral no solo nos preocupamos por las cuestiones de necesidad de nuestra casa y nuestras cuestiones personales, necesidades personales, sino que también nos preocupamos por la responsabilidad de la iglesia, el ser buenos administradores, en ver en qué lo vamos a invertir, cómo lo vamos a hacer, en qué momento lo vamos a hacer. Y estamos presionados porque a veces estamos en un evento y no tenemos un solo peso. Y el evento es el viernes y es lunes y nosotros en fe seguimos trabajando y Dios a través de esos días va proveyendo para que se lleve a cabo el evento. Eso es vivir por fe. Porque si yo voy a cobrar en el evento, pues entonces ya no hay fe. ¿Por qué? Porque pues voy a cobrar, de ahí voy a tener. Pero cuando yo no tengo nada y empiezo a hacer algo y Dios provee todo, esa es fe. Jesús no tenía nada. No tenía nada. Y les dijo, ¿ustedes qué tienen? Pues aquí hay un chavo que tiene 3 panes, 2 peces. Bueno, déjenme los bendigo. Porque Dios bendice lo poquito que tenemos y Él lo multiplica. Él lo hace grande. Pero si yo tengo, pues ya no es bendición de Dios, ya lo tienes. Entonces a veces caemos en esa equivocación y debemos nosotros entender que nosotros como pastores nos esforzamos, trabajamos, nos preocupamos por cubrir de la mejor manera, de una forma honesta, hermanos, la encomienda que Dios a nosotros nos ha dado. Los que muchas veces ya tenemos tiempo en esta iglesia, sabemos cómo nació esta iglesia. Sin nada. Aquí vine con mis hijos caminando. ¿Dónde vamos a hacer el culto? ¿Quién sabe? No tengo ni una silla, no tengo un púlpito, no tengo un micrófono, no tengo eso, pero tengo a Dios, Él proveerá. Así nació esta iglesia, hermano. Por eso yo no tengo ningún problema en cuando hago algún evento, decirle, Señor, tú vas a proveer. Porque Él ha sido fiel durante 16 años, ha sido fiel, siempre ha sido fiel. Nunca me ha fallado, nunca. En un evento estábamos ahí, no teníamos pan. Y me dice mi esposa, ¿qué les vamos a dar ahorita? Es el desayuno y no hay pan. Pues no sé, le digo, pues Dios va a proveer, porque pues Él nos dijo que viniéramos, estamos obedeciendo. Dios va a proveer. De repente llega una hermana con todo su corazón, me dice, pastor, ¿qué hace falta? Yo quisiera dar algo. Ay, hermana, pues mire, nos hace falta pan, pero pues no sé si usted quiere. Sí, ¿cuántos son? No, pues son tantas personas, creo que eran como 150 personas. Yo le traigo el pan. Y se trajo las cajotas de pan. Y dice uno, Dios, tú eres fiel. Pero si nosotros no experimentamos la mano de Dios, miren, hermanos, muchos cristianos no han aprendido a depender de Dios. Dependen de lo que traen en su bolsa, dependen de lo que tienen en el banco. Su seguridad está en su trabajo, en que tienen un buen sueldo, en que reciben vales, en que deciden todo, pero no han aprendido a depender de Dios. Y estas situaciones que se están dando en nuestro país van a llevar a los cristianos a depender de Dios, porque se les va a acabar la laca, se les va a acabar lo del banco, lo de la tarjeta, se lo van a exprimir. Y Dios va a decir, ahora sí, te vas a humillar y me vas a pedir a mí y vas a ver que yo soy tu Señor y yo soy tu proveedor. Tu proveedor no es el banco, tu proveedor no es tu trabajo, ni aún tu jefe, tu proveedor soy yo. Y ahí es cuando la iglesia se humilla, ahí es cuando la iglesia sabe verdaderamente quién es el Dios de Israel. Hemos vivido una vida, hermanos, nosotros afanosa, pensando que nuestra seguridad está en el dinero que tenemos en el banco. No, hermanos. Yo pude haberme esperado un tiempecito y jubilarme
y salirme, ahora sí voy de pastor, al fin ya tengo mi jubilación, mi seguro, y ya todo bien, ahora sí me siento y a pastorear y pues lo que caiga es bueno de la iglesia. No, hermanos, cuando Dios llama a un pastor, le dice, tienes que dejarlo todo. Ahí estaba Mateo sentado, tenía todo el dinero, él cobraba los impuestos, seguramente uñas señoras también se venían a su bolsa. Y estaba él seguro ahí y de repente viene Jesús y le dice, ven y sígueme. Así es el llamado de Dios, hermano. Te deja así. ¿Cómo? Sí, ven y sígueme. Y dice que inmediatamente dejó todo ahí. Yo no sé qué pasó, tal vez unos se aprovecharon y presta, ¿no? Y no falta el acomedido, ¿no? Y se llevaron la lana. Pero a Mateo ya no le importó. Él escuchó la voz de Dios. Él escuchó algo que nosotros en nuestra vida un día tenemos que escuchar. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Deja tu tierra y tu parentela y te voy a llevar al lugar que yo te voy a llevar. Y dejas todo. Dejas tu seguridad. Dejas tus vales, dejas tu sueldo, dejas tu puesto, dejas todo. ¿Y sabe una cosa? Tengo 3 años, hermano, que dejé todo eso y no me pesa en lo absoluto. Estoy contento con Dios. Él nunca me ha dejado. Nunca, nunca, nunca. He aprendido también a depender de Él. Eso se aprende. Y tú tienes que aprender en este tiempo a depender de Él. Porque si no, vas a tronar. Y todo esto lo hacemos siempre, hermanos, los siervos de Dios, sin esperar nada a cambio. Yo, créame con todo mi corazón, no espero nada de usted. Si usted es una persona agradecida por algo que de alguna manera mi esposa y yo le hayamos servido, qué bueno, hermanos, qué bueno. Yo no busco eso. Yo no busco dádivas, como dice Pablo. Qué bueno que así sea, hermanos, qué bueno. Pero no me interesa en lo más mínimo. Lo que para mí me importa es que yo pueda cumplir con el propósito de Dios en mi vida. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios para su vida? De ahí parte el sentido de la existencia aquí en Cristo. Muchos de ustedes no saben cuál es el propósito de Dios para su vida. Y hoy que estoy de buenas, se lo voy a descubrir. Porque usted piensa que tal vez es un llamado para ser pastor, es un llamado para ir a evangelizar, es un llamado para ir a los hospitales. No, esa es tu chamba de servicio. Tu llamado, ¿sabes dónde está tu llamado? Con este versículo hoy vamos a finalizar. Está en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, hermanos. Ahí está la razón de tu vida, hermanos. Tú, si no haces esto, no sirve para nada. Eres un cero a la izquierda. O sea, no sé ni qué estás haciendo en esta vida. Así de simple. Subráyalo, márcalo, ponle ahí el propósito de Dios para mi vida. Pónselo ahí. Efesios capítulo 1, versículo 4. Escuche estas palabras. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Ya ve? Ahí está el propósito. ¿Para qué? Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. Por su amor, o sea, hay un medio, el amor de Dios, por su amor, nos predestinó para ser ¿qué? Adoptados hijos por medio de Jesucristo, ¿verdad? Según el puro afecto de su voluntad ahí está, hermano, ahí está otro propósito, para la alabanza de su gloria. Si tú no eres un cristiano que vives para la alabanza de la gloria de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, no eres nada. Eres un cero. Por eso, hermano, me causa tanta tristeza
ver a consiervos que cierran sus iglesias en esta etapa, que es la segunda etapa, es la preventiva, hermanos. Cuando el gobierno diga tercera etapa, ahí sí, tomaremos medidas en esta iglesia, pero aún así el culto no se suspenderá. Porque tú y yo estamos hechos para la alabanza de su gloria. Y si tú y yo no venimos a alabarlo, no servimos para nada. Es para lo único que tú y yo fuimos diseñados, para alabarlo, para glorificarlo, para exaltarlo, para levantarlo en el trono. Si tú y yo no hacemos eso, si la iglesia no hace eso, no sirve para nada. Todo el propósito escrito en Efesios 1 queda obsoleto. ¿De qué me sirvió que me escogió? ¿De qué me sirvió que me predestinó? ¿De qué me sirve que me esté llevando en un proceso de santidad para que cuando yo tenga que responder en alabanza hacia Él, no lo hago? Entonces no sirve de nada. Lo peor en este tiempo que tú y yo podemos hacer es dejar de alabarlo. Es dejar de glorificar a nuestro Dios. Es dejar de confiar en Él. Sí, yo sé que hay rumores de guerras y se está acabando el mundo. Y sí, pero yo por eso no voy a dejar de alabarlo. Si algo, hermanos, mire, es que yo vine a Cristo a través de una denominación bautista, que gracias a Dios ya no era tradicionalista. Entonces yo llegué a la iglesia y había un fuego, había un gozo, había unas ganas de amar, unas ganas de seguir a Cristo. Mi pastor eso me transmitió. Yo no puedo ser diferente. Yo no sé cómo haya sido el hombre que te compartió el evangelio, el que te trajo a Cristo, pero en mí inyectó una pasión. Mi pastor inyectó una pasión que yo no puedo. Si él ahorita toma otra actitud en este tiempo, pues es él, pero yo es lo que si él me reprochara, yo le diría: entonces, pastor, tú no me hubieras enseñado lo que me enseñaste, porque tú me enseñaste a amar a Cristo. Tú me enseñaste a rendirme a Él. Tú me enseñaste a siempre adorarlo. ¿Por qué hoy yo tengo que cambiar? Yo no puedo cambiar. Yo amo a mi Señor. Y hasta el último momento de mi vida lo voy a adorar. Y lo voy a alabar. Y estaré en el momento de mi último aliento y levantaré la mano adorándolo. Hasta el último momento de mi vida. Esa es la vida que vale la pena, hermanos. Esa es la vida que vale la pena. Lo demás es falacia. Así que si aquí corremos hoy, yo no sé cuánto tiempo estaba ya orando y decía: Señor, yo no sé cuánto tiempo vamos a poder seguir juntos, porque llegará el día en que se levantará el orden mundial, en que el anticristo aparecerá y prohibirá que nos reunamos a alabarte. Yo no sé cuántos aguantarán la persecución, cuántos apostatarán de tu fe, pero yo no quiero ser de esos. Yo quiero ser de los que te alaban. Así que, hermanos, mientras estamos aquí, en este tiempo, en esta libertad, en esta hermosa ciudad Nextlalpan, bendecida y prosperada, porque yo cuando pisé esta tierra me dijo Dios: te envío a una tierra bendecida y prosperada. Y llegué delante de la presidenta municipal, Elizabeth, y le dije: Señor, licenciada, cuando yo pisé esta tierra, yo escuché la voz de Dios que me dijo: esta es una ciudad bendecida y prosperada. Y yo andaba en las rancherías, licenciada, y yo no veía eso. Yo veía pura pobreza, pura necesidad, pura carencia de Dios y de todas las cosas. Y mientras caminaba con mis hijos y les predicaba, el Señor me venía diciendo a mi corazón: esta ciudad es bendecida y prosperada porque yo te he enviado con el mensaje de la salvación, el mensaje que da vida, el mensaje que levanta a los muertos, el mensaje que clama y los huesos vuelven a tener vida. Por eso es una ciudad bendecida. Y le dije: ¿sabe qué? Ahora que veo el aeropuerto,
Ahora que veo, aunque nos llenen de tierra, no me importa. Es temporal, hermano. Aguante un poco de polvo. Es temporal. Pero a ver, fuentes de trabajo. Ya no vas a tener que irte hasta el distrito. Aquí te van a dar chamba. Vas a encontrar un trabajo. Va a haber bendición para tu familia. Tal vez ahorita estamos padeciendo y no tenemos, nos hace falta, pero aguanten, susténtense, agárrense de su Dios. O díganle: Señor, agárrame. Porque si tú te agarras, te sueltas, porque tú eres débil. Pero dile a Él: agárrame. Y cuando Él te agarre, solamente déjate llevar. Déjate llevar en esta vida y recibe tu bendición todos los días de tu vida. Por eso Pablo, le era necesario que la iglesia aprendiera a confiar en los siervos de Dios, porque hay mucha gente en este tiempo que no confía en ellos. Estuve disertando en la semana con un joven de aquí que publicó en la página de aquí de Nextlalpan, de Santa Inés, y decía: ¿dónde están los pastores y dónde están los sacerdotes? ¿Por qué no ayudan? Y eso me tocó el corazón y le contesté y le dije: ¿sabes? Porque decía él: ¿y dónde está su fe? Yo le dije: la fe no es para ayudar nada más, ¿eh? La fe es estar plenamente confiados en Dios, cuate. Yo estoy confiado en Dios. Yo te pido que no generalices, porque no todos los pastores somos iguales. Me contestó bien, gracias a Dios él. Hubo otro que uno me dijo: cállese, no sé qué. Pero él me contestó bien, me dijo: no, yo le digo porque generalmente he visto eso en las iglesias, que no barren ni el lugar donde están. Y entonces yo dije: nosotros sí barremos y limpiamos, y hemos limpiado otros lugares. Mi corazón en ese sentido estuvo tranquilo. Y seguí disertando con él otras palabras. Otro por ahí se metió también, y también tuve para él. Le dije: también para ti tengo. Irresponsables es estar bien informado. Es más irresponsable tener pánico. Oye, cuando viene una emergencia, ¿qué es lo primero que te enseñan? ¿Alguien sabe, hermano? Yo estudié un curso para ser un maestro en cuestiones de desastres. Tengo ahí un diploma. Tengo esa capacitación para saber qué hacer en un desastre grave. Y lo primero, el punto número uno es que tú debes de estar tranquilo. Tranquilo. He visto gente mutilada de las manos, de los dedos, gente que ha recibido golpes en la cabeza graves, que los he llevado moribundos al hospital, sangrando de los oídos, de la boca, de las narices. Y yo me he mantenido ecuánime, porque eso es lo primero que tú debes de hacer en una contingencia: estar tranquilo. Porque si no, tu mente te vuelve loca y empiezas a hacer tonterías y corres y no corro, no empujo. No, nos ponen así. Entonces, si ahorita todos estamos: ahí viene el virus, ¿dónde? Ahí viene. Pasa un avioncito que va dejando la estela del motor. Nos están rociando. Oye, carnal, pues si el virus no está en el ambiente, espérame, piensa, infórmate. El virus no está en el ambiente. No somos un punto ni un foco. Santa Inés no es un foco de infección. Tenemos que tomar medidas, sí. La que siempre tienes que tomar: lávate las manos. Hay más gente parasitada porque no se lava las manos aquí en México, y por lo que respiramos y lo que nos comemos en la calle, que virus de estos que están ahorita, hermanos, poniendo en un lugar donde no deben de estar. Es que ya van 1000 infectados en Italia. Son 40.8 millones de personas. ¿De qué me estás hablando? Es que en el Estado de México ya hubo un caso. No, hay 11. ¿Sabes cuántos miles de personas somos en el Estado de México? Después de la Ciudad de México, el Estado de México es el lugar más poblado. O sea, hay más abortos, hay más niños muriendo en los vientres que esas cuestiones, y ahí nadie dice nada. Hay más gente muerta por el virus de la viruela en este tiempo en México que por ese famoso virus, pero ahí nadie dice nada. ¿Por qué? Porque todo obedece a un plan político, gubernamental y de muchas índoles. Pero es el Espíritu Santo, hermanos.
el que da lo que le dicen, así como lo nombran en Israel, el Ruaj, el que trae el Shalom, la paz que gobierna nuestros corazones, y nos dice siempre: no temas, yo estoy contigo. Es que hay un juicio en una ciudad. Bueno, la Biblia dice que Dios a sus hijos los guarda. Preocúpate si no eres hijo de Dios, quién sabe cómo te vaya a ir. Preocúpate si estás en pecado, porque tú vas a ser parte con los inicuos. Eso dice la Biblia, que la gente que vive en pecado es parte con los inicuos. Entonces arregla tu vida, arregla tu corazón, pórtate bien, obedece al Señor, sigue sus mandamientos, no porque estés bajo la ley, sino porque lo amas. Porque Cristo dijo: el que me ama, mis palabras y mis mandamientos guardará. Porque lo amas. Esa es la actitud de la iglesia que debe de tener. ¿Vendrá una fase 3? Sí vendrá. Entonces tomaremos medidas, pero no dejaremos de alabar a Dios. Buscaremos la alternativa, porque la ley dice que no puede haber 100 personas reunidas juntas. ¿Qué le parece si hacemos cultos de 50? Aunque nos aventemos 4 el domingo y rifemos a las familias para que les toque a ustedes en un horario. En ese horario vienen el domingo, pero nos centramos en alabar a Dios en la casita. Y no sé qué vayamos a hacer, hermano, pero buscamos alternativas. Pero dejar de alabar a Dios nunca, nunca, aunque de ello vaya nuestra vida. Nunca dejaremos de alabarlo, nunca dejaremos de glorificarlo y de exaltarlo. Él es el motivo de nuestra vida, Él es la causa y razón de nuestra vida. Así que párate en este momento y yo quiero que lo alabes, porque yo no sé cuánto tiempo podamos hacerlo, pero hoy podemos hacerlo. Así que hay que disfrutarlo. Ya no sea religioso. Dile que está a tu lado: ya no sea religioso. Acércate a Dios, dile. No quieras hacerlo cuando ya venga la tribulación. Ay, Señor, no, ya no es tiempo. Ahorita es el tiempo. Pásate para acá, mi amor. Ven, chiquita. Ven, mi amor, vete acá al frente. Mira, si ella lo entiende, tú no lo entiendes. Vamos a alabar a Dios, mi amor, ¿va? Órale. Échale, DJ. Vamos a alabar a Dios, hermanos. Es tiempo de alabarlo. No es tiempo de andar ahí corriendo desesperado. Es tiempo de alabarlo. Él es digno de suprema adoración y de suprema alabanza. Hagámoslo ahorita que podemos, hermanos. Hagámoslo ahorita. El día que ya no podamos, Dios sabrá por qué. Pero hoy estamos aquí. Aquí estamos para alabarlo.